¿Alguna vez te has preguntado qué se siente estar en la cima del mundo? Imagina tener fama, dinero, admiradores, contratos por firmar, flores tras cada función y la certeza de que todos te reconocen. Imagina que cada vez que caminas por la calle, la gente se detiene, te pide una foto, te lanza piropos, te ve como un dios o una diosa. Y justo cuando todo parece perfecto, la muerte llega. Sin aviso. Sin explicación. Sin piedad. En el cine de oro mexicano hubo ídolos que no solo fueron famosos, fueron inmortales. Rostros que marcaron generaciones, voces que enamoraron, cuerpos que bailaron, rieron y lloraron en la pantalla grande. Y que de un momento a otro dejaron de existir. Pero lo verdaderamente escalofriante no es que murieran jóvenes o que lo hicieran en plena fama. Lo impactante fue la forma en que murieron. En accidentes espantosos, en manos de personas que supuestamente los amaban, en camas solitarias, o incluso ahogados en sus propios vicios y tristezas. La época de oro del cine mexicano no fue solo una etapa artística. Fue un fenómeno cultural. Desde finales de los años 30 hasta principios de los 60, México se convirtió en el Hollywood latinoamericano. Las salas estaban llenas, las estrellas eran adoradas como santos, y las películas formaban parte del día a día del pueblo mexicano. Se imprimían revistas con sus rostros en portada, se escuchaban entrevistas por radio, y sus nombres eran conocidos incluso en los rincones más alejados del país. Eran ídolos reales, referentes, mitos vivientes. Pero detrás del glamour, las luces y los aplausos, se escondía una verdad incómoda. Ser una estrella era vivir al límite. La presión, la competencia, los contratos asfixiantes, los amores tormentosos, las adicciones, el miedo constante a envejecer, a ser reemplazado, a ser olvidado. Mientras el público los adoraba, ellos luchaban contra sus propios demonios. Y esa lucha, muchas veces, terminaba mal. La muerte se adelantó. Y el silencio fue total. Prepárate para conocer el triste final de 20 actores del cine de oro mexicano. Pero antes, te invito a suscribirte, activar la campanita y darle me gusta a este video para que la historia llegue a más personas. Pedro Infante, el ídolo inmortal que cayó del cielo. Nadie brilló como él. Pedro Infante era el alma del pueblo. Actor, cantante, galán, comediante, héroe nacional. Sus películas eran éxitos seguros, sus canciones himnos del corazón mexicano. Pero el 15 de abril de 1957, a los 39 años, Pedro decidió volar una vez más, y no regresó. Piloto aficionado, amante de los aviones, despegó desde Mérida en una nave que él mismo controlaba. Llevaba años viajando por aire. Pero ese día, el motor falló. La aeronave cayó en una zona habitada. El impacto fue devastador. Se encontraron restos calcinados. La noticia paralizó al país. Gente desmayada en los cines. Funerales masivos. Mujeres cortándose el cabello en señal de duelo. Pedro murió en pleno apogeo, con proyectos en puerta y miles de fans. Nunca envejeció en pantalla. Se fue joven, eterno. Y ese mito nació con su muerte. Ramón Gay, el galán asesinado por un triángulo amoroso. Tenía todo: rostro perfecto, voz firme, mirada penetrante. Ramón Gay fue uno de los galanes más queridos en el cine fantástico, recordado por El vampiro y la momia azteca. Pero su historia acabó en sangre, celos y una bala. En 1960, mantenía una relación con la actriz Evangelina Elizondo. Lo que muchos no sabían era que ella estaba aún legalmente casada, aunque separada. Una noche, Ramón fue a buscarla. Y justo ahí, el exesposo apareció armado. Tras una discusión tensa, el hombre desenfundó un arma y disparó frente a testigos. Ramón cayó en plena calle, con la camisa empapada de sangre. Tenía solo 41 años. La prensa lo cubrió con morbo. Evangelina quedó destrozada. Y el cine perdió a uno de sus rostros más prometedores, asesinado por amor. Carlos López Moctezuma, el villano que se despidió en silencio. Pocos actores causaban tanta tensión en pantalla como Carlos López Moctezuma. Era el antagonista perfecto, frío, cruel, dominante. Pero fuera de escena,
Era reservado, meticuloso y profundamente enfermo. Durante años, ocultó su lucha contra un cáncer agresivo. Seguía actuando, aun cuando el dolor lo consumía. Nunca quiso ser visto como débil. Ni siquiera por sus hijos. Murió en 1980 a los 70 años, en total discreción. La tragedia fue que murió solo, apartado del medio, casi olvidado, cuando aún tenía proyectos y energías. No fue un escándalo público. Fue una muerte silenciosa, como los villanos que desaparecen sin redención. Fernando Soto Mantequilla, el comediante que se apagó entre lamentos. Mantequilla era el alma de la comedia en el cine de oro. Con su cara tierna y movimientos torpes, hacía reír a todos. Pero tras ese rostro bonachón, se escondía un hombre triste. Un actor que, al llegar a su vejez, fue abandonado por la industria. Murió en 1980, en la pobreza, sin atención médica adecuada. Sus últimos días los pasó en cama, sin poder caminar, dependiendo de ayuda de conocidos. Y lo más triste, casi nadie asistió a su funeral. El cine lo olvidó, pero su público jamás. Porque a veces los que más hacían reír, fueron los que más sufrieron en silencio. Rodolfo Usigli, el genio olvidado. Aunque más conocido como dramaturgo, Rodolfo Usigli también fue actor y figura clave en el desarrollo del cine mexicano. Intelectual, crítico, provocador. Tenía una mente brillante, pero una lengua demasiado afilada. Fue vetado por muchos círculos. Criticaba al sistema, al gobierno, a sus propios colegas. Murió solo, frustrado, con obras sin estrenar y con la sensación de que el país al que tanto entregó le dio la espalda. No hubo homenajes. No hubo flores. Solo papeles guardados, y una historia que se fue borrando con los años. Andrés Soler, el gigante de la actuación que murió agotado. Andrés Soler fue uno de los pilares más sólidos del cine de oro. Hermano de Domingo y Fernando, formó parte de una dinastía actoral que parecía invencible. Pero entre todos ellos, Andrés era el que más trabajaba. No importaba si era drama, comedia o cine ranchero, él estaba ahí. Comprometido, puntual, con voz grave y mirada noble. Llegó a filmar más de 200 películas. Pero lo que muchos no sabían era que padecía una enfermedad cardíaca desde hacía años. Se medicaba en silencio, no por vanidad, sino por necesidad. Si se alejaba del cine, se quedaba sin ingresos. Y así, grabó, grabó y grabó, hasta que el cuerpo dijo basta. Murió en 1969, a los 66 años, en pleno rodaje. Cayó desplomado en su camerino tras una jornada de 14 horas. No alcanzó a despedirse. Solo dejó su último libreto sobre la mesa, con una línea subrayada. Lo que uno hace con amor, nunca es un sacrificio. Ese fue su epitafio. Tito Junco, el actor que murió sin poder gritar su verdad. Tito Junco fue un actor intenso, cerebral, entregado al realismo emocional antes de que eso se pusiera de moda. Era el tipo de actor que no solo decía el texto, lo vivía. Pero su tragedia no fue solo física, fue también interna. Durante su carrera, Junco luchó contra un sistema que lo encasillaba. Mientras otros interpretaban a galanes y charros, él exigía personajes complejos, torturados, humanos. Esa postura crítica le cerró puertas. Se volvió incómodo para los productores. Y por si fuera poco, se rumoraba que era homosexual en una época donde eso era un estigma letal. Vivió muchas décadas con miedo, ocultando parte de sí. Y eso lo enfermó. En 1983, con apenas 65 años, murió de forma repentina. Algunos dicen que fue un infarto. Otros, que fue una combinación de enfermedades que nunca trató a tiempo. Lo cierto es que murió sin poder hablar libremente, sin poder gritar quién era realmente. Y el cine mexicano perdió a uno de sus talentos más profundos por miedo, hipocresía y silencio. Rafael Banquels, la mente brillante que se apagó en conflicto. Rafael Banquels fue más que un actor. Fue director, productor, maestro. Un genio creativo que entendía el cine como un todo. Padre de Silvia Pasquel, esposo de Silvia Pinal, su vida estaba entrelazada con la historia misma del espectáculo en México.
Pero su ambición artística le pasó factura. Bankels era exigente, obsesivo, perfeccionista. Se peleaba con productores, desafiaba guiones y reescribía escenas sin pedir permiso. Todo por amor al arte. Pero el arte también lo consumía. A finales de los 80, cuando aún seguía trabajando en televisión y teatro, sufrió una serie de complicaciones médicas. Algunos aseguran que el estrés fue el detonante. Murió en 1990 a los 72 años, dejando varias obras inconclusas y una familia dividida por problemas legales. Su mente era tan rápida, que ni la muerte la alcanzó de inmediato. Pero lo más triste fue que murió enfrentado con varios de sus colegas. Y sus últimos días estuvieron llenos de llamadas que nunca llegaron. Eduardo Arosamena, el maestro que nadie fue a despedir. Eduardo Arosamena fue maestro de actores. Hombre de voz elegante, formación teatral y una ética intachable. Fue uno de los primeros en llevar el cine nacional a un nivel de disciplina actoral real. Muchos lo recuerdan por sus papeles de patriarca, juez o sacerdote. Siempre con porte, siempre con dignidad. Pero también fue olvidado con una rapidez cruel. Ya mayor, con problemas de salud y poco trabajo, vivía en la sombra de lo que alguna vez fue. Murió en 1951, en total abandono. Sin homenajes, sin multitudes, sin reconocimiento. Solo un puñado de discípulos fue a su entierro. Y eso que fue uno de los fundadores del sindicato de actores. La ironía fue brutal. El hombre que formó a tantos, murió sin que nadie lo recordara. Julio Villarreal, el dandy que se despidió en soledad. Julio Villarreal tenía un porte europeo que encantaba. Galán maduro, elegante, educado. Siempre bien vestido, siempre con una copa en la mano y una frase ingeniosa en los labios. Fue uno de los grandes en el teatro y el cine. Pero a diferencia de otros, Villarreal no envejeció con gracia ante el público. Cuando llegaron los nuevos galanes y las nuevas voces, el público lo olvidó. Los productores también. Se retiró a una casa modesta, lejos del bullicio. Y allí, murió en 1958, solo, sin prensa, sin homenajes. Lo más trágico fue que tenía escrita una obra autobiográfica que nadie quiso publicar en vida. Una obra donde hablaba de su caída, del olvido, del vacío que deja el aplauso cuando ya no se escucha. Años después, se encontró el manuscrito entre papeles viejos. Y en la última hoja decía: «Moriré como viví, entre bastidores, sin que nadie aplauda». Jorge Negrete, el charro cantor que murió en plena cima. Jorge Negrete no era solo un galán. Era un símbolo nacional. Su voz, su presencia, su uniforme de charro lo convirtieron en el rostro del orgullo mexicano. Era amado por millones, tanto por su talento como por su carácter firme, elegante y a veces, altivo. Pero esa vida de exceso y disciplina tuvo consecuencias. Negrete sufría desde joven de problemas hepáticos, consecuencia de una hepatitis mal cuidada contraída en su etapa militar. Durante años ignoró las advertencias médicas. Seguía trabajando, grabando, cantando, filmando, hasta que su cuerpo dijo basta. En 1953, en plena cúspide de su carrera, fue internado en Los Ángeles. La noticia paralizó a sus fans. Murió el 5 de diciembre con apenas 42 años. El país entró en duelo. Su funeral fue una procesión multitudinaria. Se cantó el himno nacional. Y su cuerpo fue recibido como el de un héroe. Negrete murió en la cima. Pero también, con palabras no dichas, amores no cerrados y una rivalidad con Pedro Infante que se llevó a la tumba. Ramón Novarro, el mexicano que triunfó en Hollywood y murió asesinado. Antes del cine de oro, Ramón Novarro ya era leyenda. Actor mexicano que triunfó en el Hollywood mudo, rival de Rodolfo Valentino, protagonista de Ben-Hur 1925. Fue uno de los primeros actores latinos en conquistar el cine internacional. Pero su vida personal fue un infierno silencioso. Homosexual en una época de total represión, Novarro vivía oculto, con miedo, rodeado de secretos. En 1968, con 69 años, fue brutalmente asesinado en su casa por dos hermanos jóvenes que, según confesaron, lo atacaron creyendo que tenía una fortuna escondida.
La escena fue espeluznante. Su cuerpo fue encontrado amarrado, golpeado con un consolador de metal y asfixiado. La noticia fue censurada en los medios mexicanos. Pero en Hollywood, la tragedia fue un escándalo. Murió solo, traicionado, humillado. Y aunque ya no era una estrella vigente, el crimen expuso la doble moral de la industria y del mundo que lo aplaudió, pero nunca lo aceptó. Arturo de Córdoba, el seductor que terminó hundido en el olvido. Arturo de Córdoba era el intelectual seductor. Su voz pausada, su acento refinado y su mirada intensa lo hicieron famoso por papeles de hombres complejos, neuróticos, profundos. Era el actor que representaba al México culto, elegante, moderno. Pero también era un hombre profundamente atormentado. Sufría de crisis depresivas y periodos de paranoia. Con el tiempo, fue aislándose. Su matrimonio se deterioró. Su salud mental se volvió frágil. En sus últimos años, ya no era requerido en el cine. El teléfono dejó de sonar. Vivía encerrado, repitiendo diálogos antiguos frente al espejo. Murió en 1973, a los 69 años, víctima de un derrame cerebral. Pero muchos aseguran que ya había muerto en vida años antes. La leyenda lo alcanzó, pero demasiado tarde. Germán Valdés Tintán, el pachuco que se rió hasta el final, aunque ya nadie escuchaba. Tintán fue el comediante más irreverente, más moderno y más creativo del cine de oro. Su pachuco, su ritmo, su humor mestizo y callejero marcaron una generación. Era único. Pero como muchos genios, también fue incomprendido. A finales de los 60, cuando su estilo fue considerado anticuado, la televisión lo desplazó. Pasó de estelarizar películas a buscar papeles secundarios. Y lo peor, su salud comenzó a deteriorarse por complicaciones hepáticas y pancreáticas. Murió en 1973 a los 57 años, en una cama de hospital, casi olvidado. En su última entrevista, cuando le preguntaron qué mensaje dejaría a su público, respondió con una sonrisa triste. Que se rían. Aunque ya no me escuchen, que no dejen de reír. La comedia no lo salvó. Pero su legado aún hace reír a quienes no saben cuán triste fue su despedida. Roberto Cañedo, el actor serio que nadie supo despedir. Roberto Cañedo no tenía el carisma de Pedro Infante ni la elegancia de Negrete. Pero tenía algo más raro, presencia sin necesidad de adornos. Fue un actor de carácter, de cine comprometido, de roles complejos. Un favorito de los directores más exigentes. Pero su personalidad reservada también lo hizo invisible para los medios. Cuando enfermó de cáncer, no lo dijo a nadie. Siguió trabajando en teatro, incluso con dolor. Murió en 1998, sin cámaras, sin homenajes, sin discursos. Solo una nota breve en el periódico informaba. Falleció el actor Roberto Cañedo. Participó en más de 100 películas. Y eso fue todo. Un hombre que entregó su vida al cine. Y que el cine apenas mencionó al irse. Víctor Parra, el villano que terminó bebiendo su final. Víctor Parra fue uno de los grandes villanos del cine mexicano. Con su rostro duro, su mirada siniestra y su energía dominante, se convirtió en el antagonista por excelencia. Pero lo que pocos sabían es que esa oscuridad también lo habitaba por dentro. Parra tuvo una carrera brillante, pero también una vida marcada por la soledad y el alcohol. Su consumo fue creciendo al ritmo que disminuían las llamadas para trabajar. Y cuando dejó de ser rentable para la industria, fue abandonado. Murió en 1994, solo en su departamento, con una botella a medio terminar junto a la cama. No hubo ceremonia grande. No hubo portadas. Solo un obituario frío en una revista de cine. El villano que tanto miedo causaba, se fue sin que nadie lo notara. Ángel Garaza, el español que México adoptó y olvidó. Ángel Garaza fue un regalo del exilio español al cine mexicano. Su humor, su acento, su chispa lo hicieron parte esencial de la comedia nacional. Participó en decenas de cintas, casi siempre como el amigo simpático, el extranjero noble, el contraste perfecto. Pero a pesar de su carrera sólida, nunca fue tratado como estrella. Era el eterno actor de reparto, el que hacía brillar a los demás.
Y cuando enfermó, México no lo abrazó como suyo. Murió en 1976 a los 69 años. En su funeral, solo unos cuantos colegas lo despidieron. La prensa apenas publicó una nota. Fue un hombre querido, sí, pero no tuvo el reconocimiento que merecía, ni en vida, ni en su partida. Tony Carvajal, el doble de todos, que murió sin nombre. Muchos no lo recuerdan por nombre, pero Tony Carvajal fue el doble oficial de casi todos los grandes galanes del cine de oro. Él saltaba, corría, caía del caballo, recibía golpes. Era quien ponía el cuerpo cuando los ídolos no podían arriesgarse. Era un héroe anónimo. Pero a diferencia de las estrellas, Tony no tenía fama, ni fortuna, ni seguro médico. Un día, durante una filmación, cayó mal de una escalera y quedó con daño en la columna. Nunca más volvió a trabajar. Murió años después, en el olvido total. No hubo homenaje. Ni siquiera un gracias en los créditos. Solo una vida entregada al cine. Y una tumba sin nombre. Joaquín Pardavé, el genio que murió malentendido. Joaquín Pardavé era un fenómeno. Actor, director, guionista, comediante, músico. Su cerebro parecía no descansar jamás. Y sin embargo, murió de la forma más cruel que puede morir un genio, sin que lo comprendieran. En 1955, sufrió un infarto fulminante mientras escribía un guión en su casa. Pero el verdadero escándalo vino después. Un rumor, que muchos aún creen, decía que fue enterrado vivo por error. Se decía que padecía catalepsia y que despertó dentro del ataúd. Aunque nunca fue confirmado, la leyenda marcó su muerte para siempre. Y su verdadera tragedia fue esa: haber sido tan brillante en vida y tan incomprendido en la muerte. Emilio "el Indio" Fernández, el guerrero que murió solo. El Indio Fernández fue una figura imponente. Director, actor, ícono. Amigo de Dolores del Río, peleador, bebedor, nacionalista extremo. Su cine hablaba de tierra, de sangre, de orgullo. Pero también de dolor. Emilio era temido y respetado. Pero con los años, se fue quedando solo. Su temperamento lo enemistó con medio mundo. Y cuando la nueva generación de cineastas llegó, nadie lo invitó a la mesa. Murió en 1986 tras una caída en su casa. Algunos dicen que fue accidental. Otros, que estaba ebrio. Lo cierto es que murió sin compañía, sin aplausos, sin honores oficiales. Un gigante que se negó a arrodillarse. Y que el cine mexicano, irónicamente, despidió en silencio. Todos estos actores tocaron la gloria. Fueron ovacionados, amados, adorados. Pero también fueron olvidados, traicionados, invisibilizados. Murieron en el apogeo o justo después. Y aunque su legado vive en pantalla, sus finales nos recuerdan que el éxito no es garantía de un final feliz. Hoy los recordamos no como leyendas perfectas, sino como seres humanos que dejaron todo por el cine mexicano, y que merecen ser nombrados, llorados, recordados. Si te conmovió este video, suscríbete al canal, comenta cuál historia te dolió más y comparte este homenaje para que sus nombres jamás se borren. Aquí, en Etapa de Oro, la historia no termina cuando se apagan las luces.